Hay que agradecer y principalmente que tenemos salud, trabajo, todo eso quiero que lo agradezcamos, ¿sí? Y ahora vamos a hacer unas pequeñas dinámicas de grupo. Las siguientes slides, voy a ponerles un examen, ¿sí?, que van a ir contestando. Vamos a dar 15 segundos para que lean la pregunta, ¿sí? Son 4 preguntas en este test y te vas a autoevaluar, ¿sí? Bien, ahí está la pregunta 1. ¿Cómo podrías meter una jirafa dentro de un refrigerador? Apunten ahí y respondan, ¿cómo meto una jirafa dentro de un refrigerador? Sí, la respuesta, abro el refrigerador, acomodo la jirafa y meto la jirafa, ¿no? Así se mete la jirafa. Esta pregunta nos indica una tendencia a encontrar soluciones complejas para las cosas simples. Segunda pregunta, ¿cómo podrías meter el elefante dentro del refrigerador? Bien, les voy a mostrar la respuesta. Si contestaste lo siguiente, estás en lo incorrecto. Si tú contestaste lo que está abajo del slide, estás en lo correcto, ¿sí? La respuesta es, abro el refrigerador, saco la jirafa, meto el elefante y cierro la puerta. Esta pregunta nos prueba la capacidad de pensar en consecuencia de las acciones anteriores, ¿sí? Pregunta número 3. El rey de la selva, el león, está organizando una conferencia en todo el reino animal y solamente deja de asistir uno. ¿Cuál es ese animal? Bien, si respondiste correctamente, es el elefante porque está en la nevera. Esta pregunta te ayuda a probar tu memoria, ¿sí? Por último, la última pregunta. Hay un río que te dice no nades ahí porque está plagado de cocodrilos. ¿Qué haces? Porque lo necesitas atravesar. Pues bien, miren, la respuesta es nadas tranquilamente por el río. ¿Y el por qué? Porque ningún cocodrilo está en el río, todos fueron a la conferencia organizada por el león. Esta pregunta nos ayuda a entender la habilidad para aprender de nuestros errores. Pasando después de esta sencilla prueba, pasemos a la primera reflexión del momento de lo que teníamos preparado, ¿sí? Y vamos a hablar de un concepto que se llama la brecha digital. La conferencia, la charla es cómo potencializo el aprendizaje a través de las TICs. Tengo que poner el concepto de la brecha digital porque hay una agenda de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible que se firmó al 2030 y uno de los objetivos de desarrollo sustentable es sobre la educación, ¿sí? Y hay hoy en día una brecha digital, ¿sí? ¿Y qué es eso? Los que tienen el acceso o no a el Internet y todo lo que se deriva de esto, ¿sí? Y entonces, esta agenda se da el 24 y 25 de enero en Buenos Aires, Argentina, y se toma como acuerdo de todos los ministros de Educación de América Latina y el Caribe, este gran acuerdo al 2030 donde se tiene que reducir esta brecha digital en un 50%, todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos y de la ONU, México
forma parte. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa en este fenómeno de la agenda? Que hay las llamadas habilidades siglo XXI y esta brecha también se refiere a la alfabetización digital, que eso es lo que nos interesa hoy en el entorno, el aprendizaje a lo largo de la vida, tiene que tener un enfoque holístico y no me habla sobre la adquisición de aptitudes, sino también de valores. Por eso nosotros comenzamos con láminas de valores y ese agradecimiento. ¿Sí? Hay importancia en ciertas capacidades que debemos transmitir y que a su vez no tienen que ser cognitivas precisamente en el siglo XXI. Vean un dato estadístico del 2017 en México. Hay 79.1 millones de usuarios de el Internet. Pero resulta que somos 130 millones de mexicanos. ¿Dónde está la brecha digital? Sí, 50 millones de mexicanos. ¿Cómo sería el acuerdo? Alfabetizar digitalmente a 25 millones de personas en el 2030. Eso significaría, ¿sí? Y entonces, la alfabetización es un concepto y una práctica social que varía en función del contexto tecnológico y específico de cada uno. ¿Sí? Y esta alfabetización la tenemos que ir planteando, ¿sí? Como un proceso de aprendizaje que se va a construir individualmente y en grupos a través de distintos medios y van a entrar las tecnologías de la información y comunicación para potencializar. Un ejemplo vivo es esta conferencia en donde estamos, o esta ponencia donde estamos 330 personas escuchando activamente. Este es un buen ejemplo, ¿sí? Ahora, esta alfabetización está ligada íntimamente a la historia de la humanidad y hoy lo llamamos la sociedad del conocimiento, la economía del conocimiento, la economía de la información. Y entra una teoría de George Siemens que se llama conectivismo, es nuestro sustento. ¿Y qué nos dice esta teoría de George Siemens? Que el aprendizaje va a ser colaborativo. La retroalimentación del conocimiento se va a basar en establecer conexiones o nodos en una red. Aquí yo les dejo un libro gratis de George Siemens, Conociendo el Conocimiento. Se los recomiendo, lo pueden bajar de esa liga. Vamos a distribuir a todos vía correo. La presentación no tiene derechos autorales, pueden modificarla, solamente al de unas láminas, pues por ahí sí ponemos la fuente y es eficiente. ¿Sí? Entonces, este conectivismo, vamos a aplicar principios de redes para definir el conocimiento y el proceso de aprendizaje. Ahorita pues podríamos escribir 5 minutos en la noche cómo ha sido todo este proceso que se vivió a partir del 23 de marzo. ¿Qué pasó en la semana previa o los días previos? ¿Sí? Entonces tuvo todo un proceso de ejecución, ¿sí? Que nos llevó a los aprendizajes. Fue imponente en una conferencia en la mañana donde nos dieron datos duros. Una de las capacitaciones de Laureate México, VM, Unitec, pues hablábamos en estos primeros días de más de 90,000 gentes capacitadas. ¿Sí? Entonces, este conocimiento lo definen en el conectivismo como un patrón particular de relaciones y aprendizaje como creación de nuevas conexiones entre estos patrones. Nos ha brindado toda esta experiencia un nuevo patrón, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasó? Eso es lo que les digo, 17 de marzo. En la semana del 17 de marzo, en OVM de México, más de 80,000 personas capacitadas en la plataforma que se eligió para llevar esta transformación
y estar en una sociedad digital para dar mi proceso de enseñanza-aprendizaje provocado por la cuarentena. Hemos cubierto la primera etapa al día de hoy con capacitación, clases, seguimiento, acciones. Ha sido impresionante que hay más del 98% de asistencia a las clases con todos los colegas. Y viene ya una segunda etapa de esta cuarentena que va a parar el 30 de mayo y vamos a ver qué hacer, porque una de las grandes preguntas de los alumnos, los stakeholders involucrados es cuándo vamos a volver. Únicamente, pues vamos a empezar el regreso a la vida normal el 1 de junio, pero somos sujetos como comunidad, como sociedad, a las disposiciones a nivel federal, estatal y municipal. ¿Sí? Pero tenemos que seguir con mucho entusiasmo. Ahora, entrando en materia, ¿cómo voy a integrar las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Porque lleva una serie de pasos este proceso, ¿sí?, de la alfabetización digital y convertirnos en nativos digitales. ¿Sí? Y entonces, vean, enseñar con TICs significa que soy un explorador, primeramente, un adaptador que voy a integrar conocimiento, voy a apropiarme de él y voy a ser un innovador. En su examen, ya están, bueno, este es el tercer examen en esta conferencia. En el primero es la reflexión de lo bueno que tienes. El segundo, pues el test fácil de la simplicidad. Y aquí tú te vas a indicar a ti mismo en dónde te ubicas en este escalón en las competencias digitales del siglo XXI. Este es para ti, porque vas a generar un plan de vida. ¿Sí? Bien, yo tengo que seguir dando un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y qué pasaba? Estábamos, como lo pueden ver ustedes del lado izquierdo del slide, la enseñanza face to face, los brotes de la educación a distancia, y vino toda una transformación con experiencias a llevarnos a ser tutores virtuales. Quiero hablarles en la tutoría virtual para dar clases en línea dentro de las instituciones. Es un proceso complejo. En instituciones, en el común general denominador, si me certifico por el conocer como tutor en línea, tarda 6 meses, 20 horas mensuales. En otras instituciones, sí, públicas o privadas, tarda el proceso 2 meses aproximadamente hacia esa transformación digital, y aquí se violentó por el COVID y estamos ubicados en esta etapa que ustedes pueden ver en la pantalla, enseñando en línea. ¿Sí? Hay compromiso, flexibilidad, empatía, solidaridad. ¿Sí? Y hay mucha solidaridad en los colegas, por lo que les digo, más del 98% de asistencia a las clases. ¿Sí? Bien, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ahí tienen la liga en ciertos archivos y documentos, habla de ciertas competencias profesionales que reúne a un alumno egresado, ¿sí?, para poder ingresar a trabajar. Está el trabajo en equipo, la comunicación, solución de problemas, organización, iniciativa, trabajar bajo presión, honestidad, optimismo, empatía. Entonces nos las da la currícula, el plan de estudios, cumplimiento del perfil. Pero hoy en día nosotros tenemos que adquirir, certificar competencias digitales, ¿sí? Competencia informática, ciudadanía digital, seguir incrementando nuestras competencias cognitivas, desarrollándolos. Hay una competencia en el manejo de la tecnología y las famosas alfabetizaciones múltiples. Ya leyendo el libro de George Siemens, van a poder abordar aspectos muy puntuales sobre la alfabetización múltiple. ¿Sí?
Ahora, ¿qué es lo que nos hace salir de control? Este miedo y ser incapaz de tolerar la incertidumbre. Son características de un trastorno. Nada más se pone el slide para que lo tengan en cuenta. Y ahora, ¿qué nos pasa en el proceso de enseñanza-aprendizaje? En el face to face, cara a cara. Considero que estamos matando la innovación. ¿La innovación de quién? Del estudiante. Y creo que debemos impulsar el pensamiento creativo y el pensamiento de innovación de nuestros alumnos. Muchos proyectos se quedan ahí en eso porque el alumno egresa y tenían potencial y quizás por ahí pudo surgir alguna gran empresa. Yo lo dejo a la reflexión, es mi siguiente parada, reflexión de cada uno en lo que termina este proceso de cuarentena. ¿Sí? Y ahora vean lo que yo considero que pasa en el salón de clases. Y vean la película de Ratatouille preciosa de Walt Disney, donde decía Gustav, cualquiera puede cocinar. ¿Y qué pasaban? Tenían el miedo a lo que decía el criticón. ¿Y qué es lo que le hacemos al estudiante? La acción docente. Le matamos la innovación o me la mato yo a mí mismo. Si nos enfocamos a lo que dejamos atrás, nunca veremos lo que está por venir. ¿Quién eres tú? Eres el docente, eres un coordinador, eres factor humano, eres la DSA y sus 100,000 evidencias semanales para cubrir, eres un director, eres un vicerrector, eres un rector o eres tú mismo. Reflexiona qué pasa en esa innovación y creatividad. ¿Cómo no se las mato al alumno? ¿Sí? Muchas veces lo estamos haciendo sin darnos cuenta. ¿Sí? Ahora, Ken Robinson, les recomiendo el libro del Elemento, ¿sí? Efectos de la creatividad. Ahí está la liga y lo puedes descargar, ¿sí? Tenemos que ayudar al alumno, a nuestros hijos, todo, a que encuentren su elemento para que potencialicen estas competencias, las normales, no las digitales, ¿sí? A través de muchos procesos. Entonces puedes bajar el libro, se lo recomiendo ampliamente, ¿sí? El elemento de Ken Robinson, ¿sí? Y entonces, ¿cómo potencializo la enseñanza de las TICs? Yo tengo que hablar hoy de ciberespacio, esta alfabetización digital, que la del constructivismo, ¿sí? Conductismo y este conectivismo, la exploración, la fantasía, ¿sí? Para dar pie a estas competencias digitales para poder potencializar la enseñanza a través de las TICs. ¿Y cuáles son esas competencias digitales? Tenemos varias: la resolución de problemas, pensamiento crítico, aprender a aprender, compromiso y responsabilidad, trabajo con objetos, la comunicación. Estos son de los objetivos de desarrollo sostenible al 2030. Tenemos el reto de 25, 30 millones de personas que alfabetizar. ¿Sí? Entonces, vean en este esquema, hay nuevas pedagogías en las TICs. Van a tener sus ventajas y desventajas estas pedagogías, pero van a surgir nuevos enfoques pedagógicos dentro de las organizaciones. El docente tiene que ser innovador, tiene que ser un asesor, un facilitador. El alumno debe de poner de su parte, ¿sí? Y ahora, recuerden que un contenido va a ser inútil si no se provee de una buena forma como lo transmitimos. Entonces, ahí está una competencia que debemos retomar y potencializar todos. ¿Cómo voy a producir
buenos contenidos, tenemos que capacitarnos. Hay muchas herramientas, colegas, para capacitarnos, todo está, autocapacitarnos, todo está en nosotros. Ahí tienes el Geniali, el Prezi, etcétera. Ese es uno de los grandes retos, que no salgan feas, hacer video, etcétera. ¿Sí? Sí, porque hay una caja de herramientas tremenda que debemos dominar para que yo pueda potencializar la enseñanza a través de las TICs. ¿Sí? Y bien, el éxito del aprendizaje para potencializar la enseñanza con las TICs no depende de la selección de una herramienta 2.0, 4.0. Es del uso que vamos a hacer de estas herramientas, donde está el éxito o fracaso, para no matarles la creatividad. Y aquí les pongo un resumen de 10 competencias digitales para potencializar el aprendizaje. ¿Sí? La primera competencia es, vamos a enseñar y voy a aprender a buscar en Internet. ¿Sí? Tengo que potencializar, no estar perdiendo el tiempo de Google y buscar y a ver qué encuentro, sino ser efectivos en buscar en Internet. Una segunda competencia digital, sí, tenemos que aprender a administrar y gestionar esta información. Tenemos que aprender, compañeros, a crear lecciones de multimedia, y esto fue muy empírico en la transición con nuestro amigo y colega el COVID. Tenemos que aprender a trabajar en equipo y colaborar en línea. Trabajar en equipo personalmente es difícil, pero en línea entonces tenemos que acostumbrarnos. Aquí llevo 4 de 10 competencias que saqué un resumen de varias fuentes, universidades y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para llegar a estas 10 competencias. Aquí están 4 para poder potencializar. Tengo que ser capaz de conectarme virtualmente, realizar tutorías y asesorías a través de videoconferencias. Esto nos lo obligó el entorno con nuestro amigo el COVID. Tengo que aprender a gestionar la identidad digital, porque está el robo de identidad y los crímenes. Tengo que aprender con los aspectos clave de la seguridad informática. Tengo que aprender a participar adecuadamente en redes sociales, ¿no? En Facebook, en Twitter, y de que critico o pongo un comentario X y Y, sino tengo que capacitarme en cómo potencializo mi participación en las redes sociales. Bien importante, compañeros y colegas, vamos a entender los derechos de autor. Es bien fácil que haga el copy-paste y me lo robe, pero también es muy fácil que me descubran. Tenemos que seguir infundiéndoles a los alumnos por ética, valores y los derechos de autor, no apropiarnos de ideas que no son nuestras. ¿Sí? Yo tengo que aprender a crear y gestionar aulas virtuales de aprendizaje. ¿Sí? Y tengo que adquirir la competencia para trabajar con tablets. ¿Sí? Ni yo mismo sé trabajar con tablets, tengo que tomar un curso para que yo potencialice esta herramienta, porque pues, me permite llevar desde el teléfono la información, dar la clase, etcétera. ¿Sí? Entonces, estas son las 10 competencias que quiero potencializar el aprendizaje en el aula como docente. Tengo que cultivar y potencializar estas. Quizás la mayoría pues ya manejamos 4, 5, 7 de estas competencias, pero nos falta, va para nuestro plan de vida, colegas. Yo no tengo una competencia de trabajar con tablets. Es más, ni tablet tengo. Voy a adquirir una tablet. ¿Sí? Bien. ¿Y qué es lo que pasó? En el 2020 conocimos a nuestro colega
el COVID. Y del 17 al 22 de marzo en Laureate hubo esta capacitación de 200,000 gentes, ¿no? También en Unitec, 130,000 gentes en UVM, fue monstruoso. ¿Y qué pasó? Nos convertimos en tutores en línea y tuvimos que romper con un paradigma. En un estudio que estamos realizando, se me hizo muy interesante dentro de las actividades que están haciendo en Teams. Un 4% de los colegas hacen prácticas virtuales, ¿sí? Prácticas de laboratorio virtuales, porque está el paradigma de que no, pues necesito forzosamente el laboratorio. Y hablando en clase de química en bachillerato, bien, yo como docente de química puedo romper el paradigma, generar una práctica en la cocina de la casa que se puede cocinar en un laboratorio y los alumnos pueden ejecutar. Claro, no se les olvide poner la rúbrica y las reglas, ¿sí? Y entonces, todo este cambio paradigmático nos va a ayudar porque ahí va a haber un cambio de hábitos para romper esta brecha digital hacia el 2030. Este diagrama es de reflexión. Yo tengo que hacer desarrollar mi competencia para hacer infografías más bonitas y videos. ¿Sí? Bien. Aquí les pongo una reflexión. ¿Sí? El por qué dejo, ¿no?, de hacer las cosas. Y yo decía al principio, debería de ser en la quinta sesión, la quinta ocasión de este tipo de foros que resultan muy interesantes. ¿Sí? Les puedo indicar que con un ejemplo, ¿sí?, la comunicación, la solución está en que nos capacitemos y estudiemos los procesos en la organización. Pero bueno, pues hay un fenómeno si quieres hacerlo. Tú garantiza que todo el mundo tiene tu celular. ¿Y por qué lo garantizas? Mi número celular, pero también vas a garantizar, para seguir fomentando este mal hábito, que nunca le vas a contestar a nadie y quieres que todo lo hagas por WhatsApp. Ay, de repente le voy a contestar en WhatsApp con un emoji de la manita, estoy de acuerdo, o un abrazo a la persona. Lo va a hacer todo sincrónico para que se siga fulminando la comunicación. Le vas a decir abrazo igualmente, hasta ahí. Y no le vas a contestar por cualquiera de las causas. O rara vez contéstale. ¿Sí? Tiene que ser asincrónico todo, eso es lo mejor. Porque quizás un día esa persona tú necesites de ella y el hecho de la llamada dependía que se salvara tu hijo para la transfusión de sangre y te va a pagar con la misma moneda. Entonces sigue con ese problema, pero a lo que voy es, vamos a estudiar los procesos internos de nuestra organización y capacitarnos para romper el paradigma de la mala comunicación, para poder hacer la transmisión en las tecnologías de la información. ¿Sí? Entonces viene, colegas, este cambio. ¿Cómo quiero? Ya me capacité y ya tengo 8 de esas 9 competencias digitales que les hablé. Ahora sí me voy a capacitar como tutor en línea y es hablar del modelo de evaluación, la filosofía de la institución, la gestión de la plataforma virtual de aprendizaje. Ejemplo, los colegios tienen la fortuna y el privilegio de dar clases en línea en OVM. En Blackboard, pues hoy teníamos la actividad de administración del aviso semanal con las actividades, a eso se refiere. Y luego la evaluación, ¿cómo voy a evaluar? A través de las plataformas, ¿no? Entonces viene el cambio paradigmático. Tenemos que prepararnos. Fíjense lo que pasa. Ya está el profesor Avatar. ¿Qué es esto? Es un robot que pueden ver del lado izquierdo en la pantalla, donde él le está dando clases a 3,000 gentes y están viéndolo. Tenemos que capacitarnos como profesores avatars, aprender a mejorar y manejar los entornos virtuales de aprendizaje, ¿sí? La inteligencia emocional es algo que debemos ir cultivando, compañeros.
está el esquema del aula invertida. ¿Sí? Y aquí les puse la taxonomía digital de Bloom. ¿Sí? Les voy a compartir el libro de donde la bajé, pues porque ahora nuestro diseño curricular y nuestro desarrollo académico cambia totalmente. ¿Sí? Ahora, ¿por qué esta importancia? El mundo necesita gentes con capacidad de aprender en una era de la información. Y la tecnología ya nos cambió desde el 23 de marzo la forma como estamos aprendiendo y cómo estamos enseñando, colegas. El profesor, el tutor, el guía, tiene que saber y contar con las habilidades para usar herramientas digitales para localizar, evaluar, usar, crear y compartir nueva información. Tenemos que estar familiarizados y ser competentes en el manejo y almacenamiento de la información en el Google Drive, en las redes sociales, crear presentaciones de multimedia, imágenes, video y compartir ese contenido. Y esto es solo lo que van a estar pidiendo las empresas en el día a día o que van a dar por hecho. ¿Por qué? Hoy estamos en home office, ¿eh? Y creo que en el corto plazo pues haremos home office cotidianamente, ya será cotidiano, no extraordinario. Tenemos que prepararnos para potencializar el asunto. Se me hizo interesante que mi hija tuvo ya las clases hoy, les dieron por telesecundaria, se los mandaron decir y luego se los van a dar en línea. Y mi hijo tiene sus clases en línea ya, ahorita está en clase. ¿Eh? Y entonces, ¿por qué no me capacito? ¿O por qué no se dio antes el no puedo, no quiero, no tengo tiempo? Transforma el no puedo en sí quiero y conseguirás lo que te propongas, colegas. Es una ruta tortuosa, nadie dijo que iba a ser fácil. ¿Eh? Una manera en este cambio, ¿sí? Tradicionalmente, VM nos pide un requisito de factor humano para el expediente, la capacitación y tomar cursos de capacitación. Si nunca tenemos tiempo, es difícil día a día, cuesta. Entonces tenemos los Massive Open Online Course, los free, para ir capacitándonos y formándonos. Yo empecé a tomar, ahorita les voy a hablar de esa experiencia, es muy enriquecedora y dónde está, y es gratis. Y sí me implicó tiempo hasta que decía, pues hago un curso de 2 horas, ¿sí? Si no voy a comer a casa, me quedo en la universidad, un curso de 2 horas. ¿Sí? Doctor Marco, tenemos un minuto para ir cerrando, por favor, porque tenemos unas preguntas. Sí, y entonces ahí está la matriz del tiempo, ya vamos a acabar. ¿Sí? Miren, aquí ya puse unas ligas para MOOCs gratuitos. ¿Sí? Aquí está México X, la liga tú te das de alta y hay una infinidad de cursos, son gratis, duran un mes, son 20 horas, ahí tú te inscribes al que quieras. ¿Sí? O tienen los colegas de OVM meterse a One Faculty, ¿sí? Generan su pasaporte, ¿sí? Se registran y hacen ustedes, esta es la configuración y está el ecosistema digital de autoaprendizaje y haces tus cursos, los completas y te dan tu certificado. Duran de 30 minutos a 2 horas. ¿Sí? Y ahora cerramos y yo les digo de Walt Disney que en este lugar perdemos demasiado tiempo mirando hacia atrás. Camina hacia el futuro, abriendo nuevas puertas y probando cosas nuevas. Sé curioso porque la curiosidad siempre nos conduce a los mismos caminos. Es un pensamiento de la película preciosa, La familia del futuro. Ahí tienes mi página web si me quieres localizar, un servidor Marco Antonio Zamora Antuñano. En OVM soy conocido como Sensei
me puedes mandar mensaje por WhatsApp y me reporto. Muchísimas gracias. Estamos listos a las preguntas y respuestas. Gracias, doctor Marco. Buenas tardes. Bueno, buenas Buenas tardes tardes. a todos. Les fui poniendo en el mensajero, por favor, los que deseen su constancia, a favor de registrarse. Igualmente pusimos un formulario para algunas preguntas. Tenemos 11 preguntas, doctor Marco. Solamente voy a dar paso a 2 o 3 de ellas por cuestiones de tiempo y le pediría, doctor Marco, si apuntalamos las preguntas, ¿no? La primera pregunta dice, ¿qué Claro. necesitamos los docentes para realizar objetos de aprendizaje que ayuden a los estudiantes? Bien, lo que necesitamos es comenzar a capacitarnos para desarrollar estos objetos de aprendizaje, ¿sí? Seguramente dentro de la universidad en la que colabora la persona que preguntó, hay especialistas en estos temas de la realidad virtual, realidad aumentada, y es comenzar a capacitarnos porque hay mucho software libre que podemos usar, pero la respuesta está bien, vamos a autoformarnos y hacer esta red de aprendizaje. Muchas gracias, doctor Pregunta. Marco. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son, cuáles serían sus mejores consejos para lograr que el alumno venza la resistencia al cambio en este modo de enseñanza-aprendizaje? Miren, una situación que se presentó de manera violenta en esto, pero ha ayudado, ¿sí? Yo tengo que dar ciertas horas de tutoría y asesoría a la semana. ¿Sí? La mejor forma es tener acercamiento con el alumno, ¿sí? Sistemáticamente, ¿sí? Para ayudarlo a vencer y cambiar ciertas actitudes que también tiene él, pero para no matar su creatividad del alumno es el acercamiento a él. Lo llamamos tutoría. ¿Sí? Lo que me ha dado resultado es, los estoy citando, ¿sí? Para platicar con ellos. Es lo que ha dado resultado. Pero bueno, hay muchos caminos. Y si no queda muy claro, nos pueden escribir al correo y les vamos también contestando a vuelta de correo. La siguiente pregunta, maestra Leti. Sí, la siguiente pregunta es, eh, la mayoría de los alumnos, aquí las estoy poniendo, la mayoría de los alumnos manejan de manera adecuada la tecnología digital. Sin embargo, creo que a nivel cultural, el problema mayor es que la mayoría de los chicos desvalorizan las materias en línea. Soy muy dinámica en mi materia, pensamiento en crítica. Sin embargo, los alumnos, cuando se les pone a pensar y a ser creativos, no manifiestan competencias en esta área. Entonces, creo que es importante trabajar en este hábito de leer, de entender e interpretar. ¿Cómo trabaja usted con este aspecto cultural? Sí, doctor Marco, ¿lo escuchamos? Doctor Marco, buenas tardes, ¿sí lo escuchamos? No, creo que se desconectó el doctor Marco. Doctor Gerardo Dukovsky, ¿tú quieres hacer el cierre de esta primera conferencia? ¿Quisieras mandar algún mensaje? Doctor Marco, ¿sigues en la sesión? Bueno, pues no, creo que el doctor Marcos Zamora perdimos la conexión con él. Yo solamente pues quiero hacer una reflexión de cierre. Creo que el escenario que hoy se nos presenta es un reto impresionante en términos de los cambios
para los profesionales de la educación en términos de lo que necesitamos reaprender. A partir de esta contingencia han cambiado nuestras formas de mirar, nuestras formas de concebir el mundo. Creo que el escenario que se nos aproxima no vamos a regresar igual. Entonces, creo que estas formas nuevas de apropiarnos del conocimiento, de apropiarnos de la posibilidad de nuevas herramientas, tienen que llegar a internalizarse en nuestra forma de ser y enfrentar los objetos de estudio y las realidades de nuestros estudiantes. Para el día de hoy, sí, doctor Marco, ya está de nuevo con nosotros, ¿verdad? Es que me sacó, pero... Sí, doctor Marco, estoy haciendo el cierre. Nada más, si terminamos con la última pregunta, por favor, ¿cómo trabaja usted con el aspecto cultural de los estudiantes? Miren, yo tengo que infundirles a los estudiantes valores, les hago exámenes, ¿sí? Platico periódicamente con ellos porque hay alumnos que presentan malas actitudes. Es como lo dije, el acercamiento que tenga a los estudiantes. No todos tienen el problema. Vamos a ampliar la respuesta porque ya estamos cerrando. Y disculpen, me tronó la conexión y me regresó. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marco. Y nada más para todos los que nos terminan de escuchar en esta sesión, el día mañana, 21 de abril a las 10 de la mañana, tenemos la conferencia intitulada ¿Cómo viven mis estudiantes la experiencia de aprendizaje virtualizado? Herramientas metodológicas de recuperación del doctor Gabriel Alejandro Álvarez Hernández de la Universidad Pedagógica Nacional. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y por su participación. Y nuevamente, doctor Marco, muchísimas gracias por estos puntualizaciones que nos haces frente a lo que podemos hacer hoy con la tecnología. Muchas gracias. Son recomendaciones, gracias a todos.